La cultura suena fuerte en Santa Cultura. La permanencia de lo efímero es una exposición que llega aquí a la ciudad de Oaxaca, pues de la mano de su autora, Mar Gasca Madrigal. Esta exposición es una celebración, podemos decirlo, con los 11 años de un taller que también se ha distinguido por tener una actividad constante, y es el taller de gráfica La Chicharra, que se ubica en Jicotencal 317, aquí en el centro de esta capital oaxaqueña. Así que todos y todas estamos invitados a asistir a esta fiesta de la gráfica en Oaxaca. Yo soy José Luis Pérez Cruz y los invito a que se queden con nosotros esta tarde, pero sobre todo que compartan esta entrevista con todas sus amistades en sus redes sociales, y los invitamos para que se queden y conozcan el trabajo de esta artista que llega a Oaxaca y que llega precisamente a celebrar estos 11 años de La Chicharra. Mar, es un gusto que estés con nosotros aquí en Santa Cultura, y sobre todo con este taller vecino que es La Chicharra, con Alan Altamirano, que es un artista gráfico también, que vemos todas las noches trabajar, y que creo que eso ha marcado la diferencia de este taller, de ver que hay gente muy empeñada en llevar a cabo esos procesos creativos, no importa la hora que inviertan, pero el resultado han sido 11 años de éxito. Bienvenida a Santa Cultura, Mar. Muchas gracias, José Luis. Te agradezco a ti y al grupo de Santa Cultura que tengan estos espacios para difundir el arte y para que llegue a otras personas, a otros sitios, a otras fronteras. Es muy importante. Justo con Alan, hace rato estaba platicando, de que mucha gente no ubica qué es la gráfica. Incluso nosotros mismos, yo cuando entré a la Facultad de Artes no tenía la menor idea de qué era la gráfica, aunque había visto grabados, pero no sabía de todo este proceso. Para mí eran dibujos, eran pinturas, pero cuando empecé a entender todo el proceso que lleva a hacer un grabado hasta sus últimas consecuencias, pues es que me empecé a enamorar de esta disciplina. Y precisamente es una pregunta que siempre hago a quienes visitan Santa Cultura, y que tú muy bien lo haces, y creo que eso es muy aplaudible, que a veces los artistas, los creadores, sean también un poco didácticos con el público que nos escucha o que nos ve, porque no lo podemos saber todo. A veces ni como artistas, ni como estudiantes, ni como periodistas lo conocemos todo, y menos las técnicas, cómo se van elaborando, cómo se van construyendo, y el público agradece mucho precisamente ese tipo de explicaciones. Pero bueno, en esta ocasión te toca celebrar los 11 años de La Chicharra, un taller de gráfica incansable que ha hecho varias exposiciones siempre, que ha hecho carpetas donde reúne el trabajo de artistas a nivel internacional, nacional, pero donde también se imparten muchos talleres a jóvenes que llegan a esta ciudad o que son de esta ciudad y que quieren prepararse. En esta ocasión vienes con 20 piezas de gráfica, la permanencia de lo efímero. ¿Qué es la permanencia de lo efímero y qué vamos a ver en esta exposición, que por cierto se abre este 9 de mayo a las 7:30 de la noche? Mira, para responderte esa pregunta, antes te voy a preguntar yo una cosa. ¿Qué pasa cuando tú has encontrado un nido o cuando tú ves una imagen de un nido de un ave? ¿Qué sientes? Siento que hay que protegerlo. Hay que protegerlo, exacto. Algo más que sientas cuando ves eso. ¿A qué te remite? ¿A qué te lleva? Me remite a la libertad. Exacto. Entonces, lo que vamos a ver en la permanencia de lo efímero son imágenes de nidos de aves. Yo llevo alrededor de 8 o 9 años trabajando en la idea del nido como un espacio de construcción. Empecé a tomar este tema como un objeto que te provoca esta sensación de construir, de poder generar, de poder trabajar no solo en lo plano, sino también con tridimensiones, ver la forma en la que los animales trabajan sus propios hábitats, sus propios nidos, que además empiezan a generar un objeto que es efímero,
bueno, que ahora con tantos desechos cada vez va siendo menos efímero, que digamos que ese es un tema que estoy trabajando en una serie actual como parte de la beca del Sistema Nacional de Creadores, pero todas estas imágenes de nidos que traigo aquí digamos que es como un acercamiento a qué es lo que sucede con ese objeto que es efímero, qué es lo que queda, dónde está la permanencia. La permanencia es en esta sensación de querer cuidar, ¿no? De esta libertad. ¿En qué podemos anclar esa permanencia que nos deja un objeto tan efímero? Y eso es lo que traigo el día de hoy. Es lo que traes el día de hoy y que se va a abrir, les repito, este 9 de mayo a las 7:30 de la noche en el taller La Chicharra, que se ubica en Jicotencal 317 y que está cumpliendo 11 años y que lo hace con esta exposición, La permanencia de lo efímero, del artista Mar Gasca Madrigal, quien, déjenme contarles, es licenciada en Artes por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En su obra toma el mundo orgánico como fuente de inspiración e investigación, y justo por ello nos cuenta esta permanencia de lo efímero a partir de esos rasgos donde pues algunas temáticas muy importantes como tiene que ver los nidos, la naturaleza y lo efímero, que en este mundo también que vamos tan rápido y que lo vimos después de la pandemia, cómo las aves pudieron volar con libertad en una ciudad o en una comunidad que estaba libre de humanos. Sí, que los habían encerrado en sus casas. Que se había volteado la situación. Exacto. Ahora ellos eran los que estaban encerrados. Exacto. Y es que a mí me parece muy interesante, cuando empecé a armar esta exposición, darme cuenta de eso, ¿no? Cómo es que lo efímero genera una permanencia en el tiempo, ¿no? Nosotros somos resultado de pequeñísimos actos efímeros que han tenido un principio y un fin, que se han acabado, nuestra misma historia. Entonces, es muy interesante cómo estos objetos, que por su constitución orgánica se vuelven efímeros al tiempo, también van generando una permanencia a lo largo de la historia. Y es un poco, pues, también este reconocimiento y ver que pequeños actos pueden hacer la diferencia a lo largo del tiempo, ¿no? Por sus repeticiones. ¿Esta exposición ya la habías mostrado en otro momento? No. Incluso yo estoy muy agradecida de que Alan haya tomado en cuenta mi trabajo para ser parte de una celebración, de un espacio que genera comunidad, porque pues no olvidemos que la gráfica, algo muy hermoso de la gráfica que yo siento a diferencia de las otras disciplinas como la pintura o la escultura, es que tiene que ver con muchas personas alrededor. Un taller de gráfica no es un taller de una persona, es un taller de un equipo, y ese equipo también hace equipo con otras personas de fuera. En este caso, ahora a mí me convocan y yo vengo y traigo ideas, y traigo imágenes, y traigo un pensamiento que también se va a ir mezclando con lo que ellos tienen en este espacio de La Chicharra. Entonces, eso sucede en este taller y en todos los demás. Pero es muy bonito que la gente pueda entender que el taller de gráfica es una cosa colectiva, es un espacio colectivo, que no es un espacio tan intimista y tan individual como el pintor o el escultor, que claro, que nosotros también como grabadores necesitamos como un espacio íntimo, pero ese espacio íntimo es mucho más pequeño porque lo compartimos casi siempre con más personas. En esta exposición, ¿nos quieres contar los formatos que traes en estas 20 piezas y qué técnicas estás empleando? Claro, mira, formato medio, que es más o menos como de 50 por 70, y pequeño formato, que es como hasta los 30 por 40, ¿no? Desde piezas chiquititas de 20 por 20, no, bueno, menos, de 10 por 15, por ejemplo. Y casi todas tienen mesotinta. La mesotinta es una técnica antigua, no es de las más antiguas, pero lo que hace es que tu placa de metal, que siempre se hace en metal y en metal suave, como cobre o latón, lo llevas a negros con una herramienta que tiene muchos dientes muy finos. Entonces eso lo haces a mano. Puedes también utilizar ácidos, pero a mano es
es un trabajo mucho más fino que cuando ya te metes y te clavas en las técnicas, sí sientes la diferencia de hacerlo con ácido o a mano. A mano es más tardado, es más pesado el proceso, pero también te da una recompensa mucho más sabrosa, es mucho más fina. Y entonces llevas tu placa a los negros y empiezas a sacar luces. Al sacar luces a mí me da mucho esta sensación. Yo antes trabajaba mucho, siempre ha sido como el universo orgánico lo que me ha llamado la atención, pero trabajaba mucho con semillas. Entonces esta sensación de que la semilla como si estuviera germinando, como que la estuvieras sacando del oscuro, porque en la mesotinta lo que haces es, para hacer la imagen, vas puliendo, vas sacando los grises, los blancos. El negro ya lo tienes, tu negro ya está ahí, pero vas sacando la imagen del oscuro, ¿no? Como que le dieras la mano y la empezaras a jalar hacia la realidad, hacia la vida, hacia lo visible. Entonces, siento que también es una técnica que tiene mucho que ver con el tipo de temas que trabajo, ¿no? Con estos temas orgánicos, sin afán de hablar de visibilidad o de hacer que yo esté haciendo visible cosas, pero sí hay una sensación como de mostrar, como de traer a la vida, y eso es muy hermoso. Y aparte, pues si estás hablando de temas como semillas o como nidos, ¿no? Que son objetos donde se gesta la vida, donde se crea la vida, donde aparte es maravilloso, ¿no? Es una sensación como de absoluto silencio, de absoluta quietud, pero donde está sucediendo todo a la vez. Esa sensación me da también cuando estoy trabajando la mesotinta. ¿Cómo ha sido tu relación con Oaxaca como artista? Pues mira, la verdad es que yo he trabajado para varios artistas oaxaqueños en Cuernavaca, que han ido allá a Cuernavaca a producir piezas. Me ha tocado más bien ser desde la otra parte, ¿no? Ser desde la parte del productor, no del artista. Uh-huh. Entonces, realmente como artista o como mi obra funcionando en el espacio de Oaxaca, esta es la primera vez. La primera vez. Sí, y estoy muy emocionada porque varias de las piezas que se muestran en esta exposición de la permanencia de lo efímero no se habían mostrado nunca. Y son piezas... Ni en Cuernavaca. Ni en Cuernavaca. Porque a veces son, por ejemplo, piezas con las que participo en una carpeta, que me invitan. Entonces son como proyectos aislados, pero realmente cuando tú te das cuenta, es un proyecto que se continúa, ¿no? Mi idea hasta ahora ha sido ver hasta qué punto puedo trabajar con los nidos de las aves, tanto en su forma como en su significado. No solo el nido, sino también elementos como el huevo o como los elementos circundantes. Te comentaba que ahorita con la beca que tengo del Sistema Nacional de Creadores, estoy trabajando en cómo los desechos inorgánicos de los humanos, las basuras de los humanos, han empezado a invadir espacios naturales. Uh-huh. Recordemos que los pájaros hacen sus nidos con los objetos que se encuentran alrededor. Los objetos de su hábitat, de su entorno, y han empezado a incluir elementos inorgánicos. Entonces también, si te fijas, también cambia el sentido de lo efímero, el sentido efímero del objeto del nido, y se vuelve una estructura permanente, que también cambia el paisaje. Y que, bueno, muchas veces también pues, se mueren los polluelos, se comen los plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero visualmente empieza a modificar todo el entorno y sus propios objetos. Entonces, voy hacia eso con este proyecto y te digo, estoy pues buscando de qué otras maneras puedo utilizar la idea del nido y su belleza y de los distintos nidos, porque hay muchos tipos de nidos diferentes, dependiendo el lugar donde se localizan, dependiendo el pájaro, cómo es que utiliza los elementos a su alrededor, cómo es la forma del pico, de las alas, etcétera, ¿no? Cuáles son sus necesidades, pues, básicas. Y para tratar de, pues, seguir aterrizando temas como este, ¿no? Que es un poco más ecologista, se podría decir, pero que realmente también es muy visual. Y que habla sobre pues, la pérdida, ¿no? Sobre la pertenencia,
sobre el cambio, lo efímero, lo permanente. ¿Te interesa la reflexión por parte del público que vea tu obra Sí, sobre claro, todo esto que platicas? sí, me gusta, sí, y me interesa y me gusta cuando me pueden comentar qué es lo que piensan, qué es lo que sienten respecto a estas piezas. Digo, lo que vamos a ver ahora es bastante más hermoso, es bastante más como esta sensación de ver un nido y no sé, de sentirte contento, ¿no? De decir, ay, qué hermoso es, ¿no? Los colores, mira las formas, todas finas. Y en este otro proyecto que estoy trabajando, más bien, pues incluso estoy metiendo temas de la guerra, ¿no? Entonces, cómo afecta la guerra, cómo los nidos, cómo los pájaros podrían generar un nido a partir de elementos de la guerra, ¿no? Que eso ya es un poquito, pues sí, más difícil, pero es lo que está pasando. Y como productora de arte, desde el taller donde trabajas habitualmente, ¿cómo ves el nido que representa en el arte Oaxaca? Como un nido que ha arropado a muchos artistas, tanto locales como del país, como de otros países que han llegado a Oaxaca a producir. ¿Qué se cuenta de ese nido que es Oaxaca en el arte? Pues mira, es que yo siento que Oaxaca no solo ha acogido, sino es que es un espacio representativo del arte en México a nivel mundial. O sea, aquí ha habido muchísimos pintores. Últimamente, digo, también ha habido más grabadores antes, pero como que últimamente el grabado ha sido un poco más difundido que antes, ¿no? Y siento que tiene un lugar muy importante. O sea, ser pintor oaxaqueño pareciera que ya te da un plus. Y es que hay muchos pintores buenísimos. Hay muchos grabadores buenísimos. No sé si es el entorno, no sé si es todos los artistas predecesores, ¿no? Hablemos de Toledo, por ejemplo, que han sembrado esa semilla del interés, ¿no? Del arte popular, porque tampoco Toledo es que fuera un artista de la élite, no, era un artista del pueblo, era un artista de la calle. Y entonces muchas cosas también funcionaron aquí en Oaxaca gracias a Toledo. Entonces, siento que ha sido una semilla que se ha plantado como de bien abajo. Y el arte en Oaxaca es un arte pues que la gente convive con él, que te lo encuentras en las calles, que te lo encuentras hasta en el aeropuerto, había unas pinturas. En otros lados no pasa. Hay alguna pieza de algún escultor o de algún pintor, pero aquí en todos lados hay piezas y por lo general de muy buen nivel. Y bueno, como acabas de decir, se necesita alguien que siembre esa semilla y que puede ser... Y luego alguien que lo riegue, ¿no? Y que lo riegue y que lo promueva. Y en este caso hablas del maestro Francisco Toledo, pero además de ser artista y de sembrar esa semilla, era un ser humano consciente del mundo donde estaba. Claro. Por eso también gesta la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que ha sido una biblioteca que ha hecho germinar muchas semillas. Sí. Porque no la hay en otros lugares de México, no la hay en universidades en Oaxaca. Entonces, de ahí han salido la formación y él la nutrió constantemente, ¿no? Porque claro, todos los días lo veías caminar por la calle, que iba a buscar más libros o pedía más libros y estaba ahí, al pie del cañón. Claro. Porque él como artista pudo haberse ido a gastar su dinero por donde quiso y viajar con exposiciones, pero tenía una conciencia social. ¿Qué tan importante es esa conciencia para el artista? ¿Cómo ves tú esa función que el artista también pueda sumarse como activista, ¿no? Pues yo creo que es básico, ¿no? Hay artistas que no lo hacen y están en su derecho. Claro, ¿no? también. Tampoco es que entonces ahora todos tenemos que ser activistas. Pero es importante porque al menos Ledo, que es de los grandes de la historia del arte en el mundo, tenía una voz. Alguna vez escuché que Saramago, cuando gana el Premio Nobel de Literatura, dice que ese premio lo va a utilizar, digo, claro que se compró una casa, esto, lo otro, pero el hecho de haber ganado un premio Nobel, de que
mucha gente o muchos reflectores estuvieran en él, lo iba a utilizar también. O sea, no solo para difundir su obra, porque eso pues ya se iba a difundir per se, sino para hacer activismo. Y dices, claro, es que si tú tienes la oportunidad de tener un reflector sobre ti, puedes hablar de muchas otras cosas, no solo de tu trabajo, no solo de quién eres, no solo de lo que te gusta, de lo que haces, sino de qué manera tú puedes ayudar y generar un cierto tipo de activismo, conciencia social, llamar a hacer actividades comunitarias, porque pues al final eso somos, o sea, uno hace, como artista a veces somos muy egocéntricos, ¿no? Vemos hacia nosotros y es lo que pensamos y cómo mediante nuestro trabajo hablamos de cosas que nos interesan, que igual a mí me interesan y a ti no, pero nos ensimismamos un poco. Pero cuando tenemos este chance de poder ver un poquito más allá y de generar con este reflector algo para mí, bueno, para mi comunidad, algo que nos va a hacer bien, algo que le va a hacer bien a los demás, también me va a servir a mí, porque yo estoy dentro de esa comunidad. Entonces a mí me parece que en el caso de Toledo, ¿no? Como un activista que fue, porque era un artista, pero también era un activista y luchaba por los derechos de la gente, pues a mí me parece que eso debe ser seguido. No solo como artistas, pero si se tiene el reflector, si se tiene el espacio, estaría bueno hablar. Dándome un pequeño cebollazo, por ejemplo, ahorita a mí me ha llegado mucho el tema de lo que está sucediendo en la guerra en Palestina. Y entonces he empezado a trabajar varias imágenes sobre eso y sí ves que la gente que ve esas imágenes sí se cuestiona o sí empatiza o sí te dice algo, ¿no? Mira, yo nunca había pensado así, oye, me gustó mucho esa imagen que hiciste porque es que realmente esa es mi sensación, pero no sabía cómo decirla, cómo descifrarla. Y eso es muy interesante porque vas moviendo algo. Tal vez yo con eso no genere nada en Palestina y sigan matando gente, pero sí genero algo en mi comunidad y eso es importante. Pues es una reflexión, yo creo que es urgente, sobre todo en los tiempos que vivimos, que ya son tiempos a veces muy violentos y donde precisamente esta facilidad que nos da el Internet pues también nos otorga ese pesar de enterarnos al momento de tantas cosas que ocurren y tener en la mente tanta información y a veces no tan afortunada, y que el arte sea una manera de colocarnos en otro espacio, de reflexionar también, pero también que nos lleve a otros mundos, a dispersar claro. La mente y a bajarnos del estrés y de ciertos pensamientos que son necesarios tener en cuenta, pero que también vale la pena que el arte nos ayude, que ayude. Que nos ayude a hacer catarsis, ¿no? También. Claro, también, por supuesto. Y me gustaría comentarles algo más acerca del artista que hoy nos acompaña, Mar Gasca Madrigal. Ella en el 2004 ingresa al Sistema Nacional de Creadores en la especialidad en gráfica. En el año 2023 participó en la 21 Bienal de Grabado en Cercelles, Francia, y es creadora del sitio editorial Almajara. Actualmente es colaboradora del taller Ediciones Cometa y ha expuesto de manera individual y colectiva en diferentes recintos, no solamente de nuestro país, sino también del extranjero. Y este 9 de mayo vamos a tener la oportunidad de conocer su trabajo aquí en el centro de esta capital oaxaqueña, en la calle de Jicotencal, número 317, donde se encuentra el taller La Chicharra. Mar, ¿qué tiempo va a permanecer esta exposición? Ahora sí, como siendo redundantes con el título de la exposición, la permanencia de lo efímero. Pues mira, la permanencia de lo efímero va a estar 2 meses. Están abiertos, me parece que de 11 a 8, de lunes a viernes, o creo que hasta sábado. Y lo que decías hace rato, cuando estabas platicando de que Alan es muy trabajador, es que la verdad, cuando te gusta hacer algo, en este caso la gráfica, que es lo que me tiene aquí, se te va el tiempo y es muy bonito que los otros se den cuenta que está uno clavado, que está uno haciendo, produciendo, que está uno generando cosas para sí mismo, pero no solo para sí mismo, sino, como decíamos hace rato, y también empiezas a generar esta sensación de un ejemplo.
de persistencia, de permanencia, porque pues muchas disciplinas, muchas carreras son difíciles, pero el arte hay que tener mucho tesón, hay que estar duro y darle y metiendo cosas a becas y intentando llevar tus piezas a un lugar y a otro, hacer exposiciones, concretar sobre todo tus propios proyectos, y para eso pues sí hay que ser muy persistente, ¿no? Entonces creo que Alan es un claro ejemplo de esa persistencia y de lo que se logra a través de esa persistencia. Mar, en esta visita o en alguna próxima, ¿planeas hacer algún taller en La Chicharra? Sí, claro. De lunes a jueves vamos a tener un taller de mesotinta. Justamente es esta técnica que es la que yo más practico de la gráfica y que a mí me encanta poder difundir, porque regreso a lo que estábamos platicando hace rato, la difusión de la gráfica es muy importante, porque nadie tiene que saber qué es una gráfica. Nadie tiene que saber ni qué es una pintura, ni qué es una escultura, ni nada, pero en la gráfica es más difícil. La pintura, bueno, alguien pintando. En la escultura, pues alguien haciendo un objeto tridimensional. ¿Y la gráfica? Entonces, esta parte de hacer una difusión, de hacer una divulgación de la gráfica, de las técnicas, de qué sucede en el taller, de que incluso puedan la gente, en este caso, se va a hacer la exposición en el taller de La Chicharra. Entonces, entras y ves la exposición, pero después también está el taller, entonces si tú no sabes de qué va el grabado, pues ahí te vas a dar cuenta de cómo son las máquinas, de cómo son los procesos. Y eso es muy bonito porque entonces empiezas a caer en cuenta de que no es solo una impresión, no es solo un dibujo, no, es algo que lleva muchos más procesos y que no es una impresión digital, por ejemplo, ¿no? Que es como de, pues es una impresión, 1 de 5, porque cuando hacemos gráfica, hacemos ediciones. Y entonces, como tú tienes tu matriz, que es el grabado, haces tu matriz, con esa matriz que funciona como un sello, pues puedes hacer varios sellos, ¿no? Varias impresiones desde esa matriz, que por lo general es de metal, de madera, de linóleo o de piedra. Y entonces, pues si tú tienes la 1 de 10 o si tienes la 8 de 10, pues hay muchas. Sí, pero para hacer cada una fue un proceso personal, todo hecho a mano, con muchísimo cuidado. Entonces, aparte de hacer esta divulgación de la gráfica, también hay que hacer una resignificación de la gráfica y que la gente entienda, porque tú les vas a ir a explicar, porque a ti te gusta explicar eso, porque te gusta que sepan de qué va lo que a ti tanto te encanta, es que pues uno puede empezar a generar pues más conocimiento y más aceptación y más relevancia, ¿no?, de esta disciplina, que pues aquí en Oaxaca la verdad es que es súper importante. Por ejemplo, pues está la fábrica de papel, ¿no?, de casa. Y bueno, también la cantidad de talleres de gráfica aquí en la ciudad que ha permitido, yo creo, también el desarrollo de esta misma técnica sobre otros estados, por la gran cantidad de jóvenes que están incursionando y que hoy en día encontramos gráfica en todos lados y que pues afortunadamente en muchas paredes también, ¿no? Con grandes formatos y que hablan también del pensamiento, de la reflexión y de lo que quieren comunicar al estar no en una sala de exposición, sino ya libremente deambulando en la calle, incluso siendo intervenida por el mismo público, que también puede suceder, y eso también es muy curioso. Pero sin duda, pues nos da mucho gusto que estés aquí en Santa Cultura, que estés en La Chicharra y que con esta exposición La Permanencia de lo Efímero estés celebrando estos 11 años de este taller oaxaqueño encabezado pues por un equipo de artistas, sobre todo de Alan Altamirano. Si nos quieres, por favor, Mar, comentar cuáles son las redes sociales donde podemos encontrar tu trabajo para las personas que a lo mejor no puedan venir en estos 2 meses a Oaxaca, de su comunidad, de su pueblo o de otro estado o de otro país, pero que puedan acercarse a tu obra. Claro que sí, José Luis. Mira, estoy como en... Disculpen.
Disculpen. Ya te están buscando. Ya. No, estoy en Facebook y en Instagram como Mar Gasca Madrigal. Y también la página web es margascamadrigal.com. Ahí podemos encontrar todos Me los pueden datos, encontrar, sí. imágenes de tu obra. Imágenes de mi obra, por ejemplo, a mí me gusta utilizar más la página web para poner las fotografías de la obra, pero las redes sociales más para hacer procesos, que la gente pueda ver cómo estás imprimiendo, cómo se está refinando el papel, o sea, cuáles son todos estos procesos, cómo está uno haciendo, por ejemplo, para la mesotinta, cómo le estás haciendo negra la placa, cómo vas haciendo la imagen poco a poco, cómo va apareciendo ahí del oscuro, que pues aparte es muy poético, ¿no? Y me gusta mucho, lo disfruto mucho cuando estoy haciendo la placa. Entonces, todas esas cosas, sobre todo, se ven ahí en las redes sociales. En Instagram, Sí, específicamente. específicamente en Instagram. Y ya en la página web, margascamadrigal.com, ahí pueden ver casi que solo las piezas terminadas. Mar, finalmente la invitación para todo el público para que te acompañe. Pues para mí sería un honor que vinieran a la permanencia de lo efímero porque, bueno, estamos celebrando, y digo estamos celebrando porque me incluyo en el taller La Chicharra que me ha invitado a esta celebración de sus 11 años, su 11 aniversario. Ojalá puedan venir, si no pueden venir a la inauguración, que claro, sería un gusto, ojalá se puedan dar la vuelta, va a estar 2 meses la exposición y también, si tienen chance, pues venir al taller que voy a dar los días lunes, martes, miércoles y jueves de la siguiente semana de 4 a 8 de la noche. Sobre mesotinta hay unas plaquitas chiquitas que es el tiempo perfecto para poder desarrollar una imagen en esa técnica que es tan preciosa y que, bueno, yo quiero tanto. Mar, qué gusto conocerte, que estés en Santa Cultura y agradecerte el tiempo que nos has regalado para todos los escuchas y nuestros seguidores, quienes sintonizan Santa Cultura. No, pues José Luis, gracias a ti y a todo tu equipo, porque gracias a estos espacios es que la gráfica y la cultura en general puede seguir dispersándose. Muchas gracias por tu visita. A ti. Y también esta tarde queremos agradecer a Mala Alvarado en la asistencia de producción. Yo soy José Luis Pérez Cruz y los invito a que se sumen y compartan esta entrevista y todos los materiales que subimos a las redes sociales de Santa Cultura. Y recuerden que aquí nuestra identidad también hace milagros.